Hoy nosotros vamos a hablar sobre qué significa entregar nuestra alma a aquel que es nuestro Salvador. Porque hay personas que dicen que entregaron sus almas, pero no entienden lo que están haciendo. Cuando entregamos nuestras almas, significa que entregamos nuestra voluntad, nuestro querer. Y casi siempre nuestra voluntad, nuestro querer es contrario a la voluntad de Dios y al querer de Dios. ¿Y cómo comportarnos? ¿Qué hacer cuando Dios nos dice que no? ¿Será que usted ya aprendió a dejar que en su vida prevalezca la voluntad de Dios? Porque si prevalece su voluntad, no diga que le entregó su alma, porque quien entregó su alma a Él es para hacer su voluntad y no la suya propia. Y para hablar sobre esto, quiero que ustedes busquen allá en las primeras páginas de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 26. Génesis 26. Hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Piensen conmigo, las cosas estaban difíciles e Isaac, como muchos hondureños, Isaac tomó la iniciativa, hizo planes, tomó la decisión: voy a viajar allá para Egipto, allá las cosas están mejores, allá hay más trabajo, hay más posibilidades, para allá me voy. Solo que Dios lo bloquea y dice: no vas. Isaac, en su querer, tenía en su mente y en su corazón: pero yo quiero viajar, yo quiero irme, yo quiero viajar, yo quiero irme. Mas en aquel momento, ¿cuál fue la respuesta de Dios al querer de Isaac? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Será que Dios no quería el bienestar para Isaac? Dios quería. Y los planes de Dios era bendecirlo allí a donde él estaba. En el versículo 12 dice así: y sembró Isaac, 26:12, en aquella tierra. ¿Y cuál fue el resultado? Y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Así de simple. Cuando sometemos nuestro querer al querer de Dios, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, siempre nos irá bien. Usted conoce a alguien que le llama la atención. ¿Es usted soltera? ¿Es usted soltero? Su querer es entregarse a esta persona, es tener a esta persona, es tener sexo con la persona. Mas el querer de Dios es que cuando un caballero y una dama se quieren, se conocen, se aman, no es que se vayan a la cama, es que se vengan primero ¿a dónde? Al altar, y que formen una familia, y que con la bendición de Dios esa familia tenga inicio y sea una familia feliz
y bien formada. Su querer es pagar con la misma moneda cuando alguien le ofende. Su querer es devolver el golpe más duro cuando siente que alguien le golpeó con sus palabras. Mas el querer de Dios no es este. Es que nosotros dejemos pasar la ofensa. Y si usted dice que entrega su alma para Él, usted tiene que entregar su querer, su voluntad, para que prevalezca en su vida la voluntad de Dios y no la suya. Su esposa hizo algo que lo dejó molesto. Su marido hizo algo que la dejó enojada. Su querer es castigar a su cónyuge. Ella me va a pagar. Él me lo va a pagar. Y ahí usted es la armadora de conflicto en el matrimonio, o es el armador de conflicto en su matrimonio. Mas el querer de Dios no es este. La palabra dice: lo que dependa de ustedes, tengan paz con todos, cuanto más con los de la propia familia, de la propia casa. Su querer es vengarse. El querer de Dios es que usted libere perdón. Su querer es lo fácil, lo ilícito, tomar lo ajeno sin tanto esfuerzo. Mas ¿quién es el padre de todos los ladrones? Es el diablo. El querer de Dios es que usted sea honesto, honesta, que no tome nada de lo que no le pertenece. Su carne siempre va a querer lo ilícito. Es impresionante cómo funciona nuestra carne. El chocolate y las golosinas tienen un sabor, hasta que el médico diga: estás prohibida de comer chocolate, estás prohibida de comer golosinas por tu salud. Entonces parece que el sabor del chocolate y de las golosinas se vuelve más rico solo porque es prohibido. La joven ni siquiera mira al vato ese que tanto la persigue. No se interesa por el chico, no le llama la atención. Hasta que la mamá le diga: hija, fíjate, no quiero que tú andes de conversa con ese muchacho. Ya. Porque la mamá dijo que no, como que el muchacho ya comienza a ser interesante. Parece que lo prohibido es más atractivo. Parece que lo deshonesto, lo ilícito, lo errado llama nuestra carne. Mas tenemos que aprender que cuando Dios dice que tal cosa no es para nosotros, el no es no. Y tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a ver otro caso. Cuando el profeta Samuel, 1 de Samuel capítulo 16, él tenía un cariño y una amistad muy grandes con el rey Saúl. Pero Dios había rechazado a Saúl por causa de su rebeldía y desobediencia. Y Samuel, sintiendo un gran dolor por su amigo Saúl, pedía a Dios que no lo cambiara, no lo sacase de rey, que lo tolerase. Y el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl?
después que yo le he desechado para que no reine sobre Israel. ¿Qué decía Dios cuanto a Saúl, que fuera rey en el país? El amado de Samuel: no vas a reinar más, porque te puse para que hiciera mi voluntad y fuiste desobediente, has sido testarudo, rebelde, orgulloso, no entiendes razón, no vas a reinar más sobre mi país, Israel, la nación de Israel. Y Samuel está que insiste con Dios que lo preservara a Saúl en el trono. Pero Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y acabó. La respuesta de Dios para Samuel cuanto a Saúl fue esa: no voy a trabajar más con Saúl. Pero es mi amigo, lo quiero mucho, pero él es rebelde, testarudo, desobediente, orgulloso, y hasta aquí y acabó. No llores más por esa persona que no aprende, por esa persona que nunca cambia, por esa persona que es tan rebelde, por esa persona que no quiere nada. Deja de llorar por él. Pasa esta página. ¿Y qué tenía que hacer Samuel en aquel momento? Someter su voluntad a la voluntad de Dios. Si ya no es más, entonces dejemos eso atrás. ¿Y cuántas son las personas que están en una relación tóxica, intentando mantener en su vida a alguien que solo le ha maltratado, hecho daño, lastimado, hecho sufrir? Y Dios está diciéndole: suelta esto. Mas la persona está allí aferrada a aquello que solo le hace daño, solo le hace sufrir. Usted tiene que aprender a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Habrá momentos en nuestras vidas que Dios dirá: no. A Isaac dijo: no viajarás. A Samuel Dios dijo: tu amigo Saúl ya no. David pasó una situación muy delicada, porque le nació un bebé con Betseba y el bebé se enfermó. Y como un papá que amaba a su bebé, por 7 días David oró por la recuperación, por la sanación del bebé. Busque ahí en su Biblia el segundo libro de Samuel, un poquito adelante de donde estábamos. Estábamos en primer libro de Samuel. Vea el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 18. El bebé estaba grave, el bebé estaba enfermo, el hijo de David, y ya había pasado 7 días con atención médica, cuidados especiales y todo lo que se podía hacer para curar al pequeño, para salvarle la vida. Segundo de Samuel 12, 18. Sucedió que al 7º día, ¿qué pasó con el pequeño? El niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto?
puede hacerse daño. Era lo que pensaban. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Entonces sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Y David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Podría ser que vuelva, yo iré a él, pero él no volverá a mí. David entendió, por más que amé a ese bebé y no quería que mi hijo muriera, a Dios le pareció bien recogerlo y llevarlo. Hay momentos en la vida en que no va a ser mi voluntad, será la voluntad de Dios. Y quien entregó su alma para Dios tiene que aceptar la voluntad y continuar con su vida. Usted no puede haber entregado su alma para Dios y en todo momento querer que las cosas sucedan a su modo, a su gusto o a su manera. Quien entregó su alma para Dios se mete en la horma de Dios y nuestra vida tomará la forma que Dios quiera. Él será el conductor de nuestros pasos. Con Isaac dijo: no vas a viajar, vas a quedarte aquí y te irá bien. Y lo que Isaac tenía multiplicó ¿cuántas veces más? 100 veces más en su propia tierra. A todos los hondureños les digo: Dios es catracho y puede multiplicar a todos aquí lo poco que tienen hasta 100 veces más en su propia tierra. Si hay alguien en su vida que solo le está haciendo daño y Dios ya dijo: no pierdas más tiempo con esta persona, suéltala, déjala ir, como Dios dijo para Samuel sobre Saúl, usted necesita estar en paz y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Cuando oramos por alguien y esta persona aún así a Dios le parece recogerla, por más que nos duela, seamos como David. Continuamos adorando a Dios y que se haga su voluntad. Siempre la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Y hay cosas que no entendemos ahora, pero vamos a entender después. Vamos a entender más tarde. Y el mayor profesor de este asunto, de someter nuestro querer y nuestra voluntad a la voluntad de Dios, fue el propio Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 26. Mateo 26. Es lo último que vamos a leer. El Señor Jesús estaba a punto de ir al Calvario a sufrir los latigazos, la corona de espinas, a sufrir la tortura de la cruz y pagar en mi lugar, en su lugar,
lo que teníamos nosotros que pagar por los pecados que hemos cometido para que tengamos salvación eterna. Él sería el pagador de nuestra fianza. Y la agonía y la tortura de la cruz sería todo demasiado. Y entonces, versículo 39, Mateo 26, 39, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, que yo no tenga que sufrir la tortura de la cruz, el sufrimiento del Calvario, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y Él fue a la cruz, Él abrazó la cruz, Él dio su vida por nosotros en la cruz y fue obediente hasta el fin. Mas al tercer día, el Espíritu Santo entra en la sepultura, lo levanta y nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Amiga, amigo, cuando nosotros decimos a Él: Padre, que se haga tu voluntad, yo quiero que las palabras de mi boca sean tu vocabulario. Yo quiero que en mi mente haya tus pensamientos. Yo quiero que en mi personalidad esté tu carácter, que no sea nada como yo quiera, que todo sea como tú quieras. Eso es entregar el alma a Él. Para eso existe el bautismo en las aguas. Usted viene arrepentido de sus pecados y muerto para el mundo y para las cosas del mundo. Y aquí, en las aguas del bautismo, usted es sumergido. Allí murió lo que usted quiere, allí murió su voluntad, y usted sale de allí para vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted se casa con Él, ay amiga, amigo, cuando usted se casa con Él, entonces usted comienza a experimentar la provisión, porque Él no le deja faltar nada. La sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría, de las mejores ideas. Usted pasa a experimentar la paz que no hay en este mundo. La gente busca alcoholizarse, tomar, drogarse para sentirse mejor, para ponerse en ambiente, para disfrutar o tener un poco de alegría, pero es falsa la alegría que el vicio da, porque cuando el vicio alegra a la persona por un ratito se divierte, mas después que pasa su efecto de lo que tomó, de lo que consumió, está la depresión, la angustia y el cuerpo deteriorado por el vicio. Mas cuando usted experimenta la paz que el Espíritu Santo le da, es una paz verdadera que solo quien la tiene puede entenderla. Entonces yo quiero orar por usted que dice: no quiero más mi voluntad. Yo voy a confiar que la voluntad de Dios para mi vida siempre será la mejor. Yo quiero que en mi cabeza estén los pensamientos de Dios. Yo quiero que de mi boca se pronuncie el vocabulario de Dios, las palabras de Dios. Yo quiero que a donde yo vaya, yo exhale el perfume del Señor Jesús, viviendo como a Él le agrada. Pablo alcanzó ese nivel. Pablo dice así: no soy yo quien vivo más. Desde que entregué mi voluntad a Él, ahora Cristo vive
em mim. E esta é a forma mais correta de viver. E aqueles que vivem para Ele, um dia, quando seu tempo neste mundo se acabe, estarão com Ele por toda a eternidade. Que lhes parece se nos quedamos aferrados com Ele, como Isaac? Que lhes parece se soltamos todo o que nos hace daño, considerando-lo a Ele, como Samuel soltou a Saúl? Que lhes parece se buscamos fortaleza em Ele e seguimos em la caminata, assim como David, quando perdeu a seu filho? O Espírito Santo lo fortaleceu e David tuvo outros filhos e a vida continuou. Que lhes parece se decimos lo que Jesús decía: Padre, que se haga tu voluntad, e saber que Ele sempre nos levantará como levantou al Senhor Jesús de entre los muertos? Quem quiera entregarle a Ele sua vida, casar-se com Ele, someter sua voluntad a la voluntad de Deus, por favor, pónganse de pé em seus lugares. Si tu mirares, Senhor, dentro de mim, nada de bueno encontrarás, mas um desejo tenho de ser transformado, necessito tu perdão. Van a ser colocados em suas manos agora los santos elementos, el pan y el vino. ¿Quiénes pueden comer? ¿Quiénes pueden beber? Todos los que ahora están decididos a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Usted puede haber sido el peor marido, usted puede haber sido la peor esposa, el peor papá, la peor mamá, el peor hijo o la peor hija. Yo no sé cómo ha sido su vida y su comportamiento. Mas si ahora, en este momento, usted dice: yo quiero adecuarme a la voluntad de Dios, yo voy a esforzarme, aunque nunca sea perfecta, aunque nunca sea perfecto, mas yo voy a esforzarme para servir a Dios con mi vida, obediente a sus enseñanzas. Entonces usted puede comer y beber. Pero si usted va a salir de aquí con la nariz torcida, ese obispo habla demasiado, no estoy de acuerdo con lo que se leyó de la Biblia. En mi vida la mando yo. La voluntad de Dios no me importa, lo que importa es lo que yo quiero. Entonces no toque en este pan y no toque en este vino, porque aquel que come y bebe sin respetar la santidad de estos elementos, come y bebe para su propia condenación. ¿Cuál es su decisión? Que prevalezca siempre lo que usted quiere, o que prevalezca en su vida la voluntad de Dios.
Si su decisión es que en su vida prevalezca la voluntad de Dios, entonces reciba el pan ahora, reciba el vino ahora. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. A ti, Señor, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que serás, el que es y que serás. A ti, Señor, me entrego. A ti, Señor, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que yo siempre viva en tu voluntad. Y que yo siempre viva en tu voluntad. Diga esto una vez más. A ti, el Alfa y la Omega. A ti, el Alfa y la Omega. El principio y el fin. El principio y el fin. Y el gran yo soy. Y el gran yo soy. El reino. Parémonos, por favor. Levante ligeramente su pan. Dígale: Señor Jesús, tú eres el pan vivo que descendió del cielo para dar vida al ser humano. Al comer de este pan, dame la vida que hay en ti, la paz que hay en ti, la alegría, la fortaleza que hay en ti, esté dentro de mí a partir de este día. Señor, yo te consagro este pan para que todos los que coman tengan vida en este día. Coma del pan ahora. Sin decir nada, levante ligeramente la copa del vino. Oh mi Señor, que este vino sea tu sangre derramada por nosotros en la cruz. Y al beber de este vino, sea tu sangre corriendo en nuestras venas, dándonos vida contigo. Beba del vino ahora, bébalo todo. Vuelva a tapar la copita, no la destruya. Deje la copita ahí en su bolsillo, bien tapada. Muestre sus manos y haga esta oración con toda su fe, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Yo quiero que gobiernes mi vida. Ahora usted va a adorarlo y va a decirle: Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Voy a confiar mi vida en tus manos. Te entrego mi alma para que tú seas mi dueño, porque tu voluntad siempre será mejor que la mía. Ayúdame a vencerme a mí mismo. Ayúdame a vencer mi propia carne, a vencer mi propio yo, y estar sometido cada día a tu voluntad y a tu querer. Espíritu Santo, ven a llenarme en este día. Espíritu Santo, ven a llenarme de ti porque te amo. Espíritu Santo, ven a llenarme de ti porque te quiero.
Espírito Santo, ven a llenarme de ti porque te necesito. Y no es un decir simplemente, no son palabras hipócritas las que yo te digo. Yo sé, mi Señor, que no soy perfecto, que mis pecados te entristecen, mas yo te pido perdóname y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Moldea, Señor, mi vocabulario, moldea, Señor, mis pensamientos, moldea, Señor, mis sentimientos, moldea, Señor, mi carácter, moldéame totalmente por dentro y por fuera. Yo te amo, mi Señor, y yo te quiero conmigo, y tu presencia es lo que yo más necesito. Hable con Dios, amiga, hable con Dios, amigo, y en este instante Él está escuchando las palabras sinceras que salen de su boca. Oh Espíritu Santo, llena esta iglesia. Oh Espíritu Santo, llena a todos los que aquí están. Ven, Espíritu Santo, aduéñate de estos corazones. Ven, Espíritu Santo, a habitar dentro de cada persona que aquí está. Estas almas te pertenecen, estas almas son tuyas, Espíritu Santo. Hay personas aquí, mi Señor, que ya han sufrido mucho distantes de ti. Hay personas aquí que ya sufrieron mucho estando apartados de ti, mas que ahora, mi Señor, están en tu presencia, vienen a buscarte con toda su fe, con toda disposición. Entonces, Espíritu Santo, abrázalas ahora. Espíritu Santo, envuélvelas ahora. Espíritu Santo, aduéñate de sus corazones. Haz de cada hombre aquí un hombre nuevo. Haz de cada mujer aquí una mujer nueva, engendrados por ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, a ser el guía. Ven, Espíritu Santo, a ser el conductor de las vidas de todas estas personas. Pídale, Señor, lléname de ti. Pídale, Señor, aduéñate de mi corazón. Pídale, Señor, tome el control de mi vida. Yo te amo, mi Señor, y no me da vergüenza asumir mi amor por ti. Pídale, Señor, ven, toma tu lugar en mi corazón y seas tú el rey, el comandante, el general, el conductor de mi vida. Ven, Espíritu Santo, yo te quiero. Ven, Espíritu Santo, yo te amo. Ven, Espíritu Santo, yo te necesito. Ven, Espíritu Santo, aduéñate de mí. Toma el control de mi vida. Soy tuyo, Señor. Pertenezco a ti, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Y yo te serviré. Y yo te amaré. Y para siempre que prevalezca en mi vida tu voluntad y no la mía. Oh, mi Señor. Aleluya. El que vive habitando en Dios, para siempre muy feliz será. Sobre él no vendrá ningún mal, bajo sus alas.
Abrace ahora su propio cuerpo. Abrace ahora su cuerpo y experimente el abrazo de su Salvador, de aquel que le ama y le da vida eterna, aquel que ha perdonado sus pecados y guiará sus pasos y nunca le dejará solo. Reciba el Espíritu Santo. Recíbalo y tenga vida. Dentro de usted nace un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura. No solo un hijo de sus papás, no solo un hijo de su padre, un hijo de Dios, una hija de Dios. Reciba al Espíritu Santo. Quédate, Espíritu Santo, con todos los que aquí están. Conduce nuestras vidas. Danos la paz que viene de ti. Yo te encargo a todos y bendigo a todos. Y sometemos nuestras almas, nuestra voluntad a tu voluntad. Y los que están de acuerdo digan que así sea. Amén. Gracias, Señor. Y Dios habló con usted a través de este mensaje. Compártalo e inscríbase en nuestro canal. Y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.